Bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias a todos aquellos que se encuentran conectados para dar inicio pues a nuestros ciclos de este año 2020 y pues como habrán visto estamos iniciando el ciclo Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México. Gracias por estar conectados y pues esperamos verlos por aquí en todas las transmisiones que haremos de este ciclo, pues a lo largo del mes de enero hasta el mes de marzo, pues semana a semana estaremos aquí todos los miércoles. Así que pues vamos a dar inicio. Voy a dejarle los micrófonos a la doctora Garone, quien es coordinadora de este ciclo, para que pues dé inicio formal a nuestra conferencia. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a la Academia Mexicana de la Historia la oportunidad que nos ha dado de proponer y llevar adelante este ciclo que, como bien señaló Yasmín, es una introducción a un vastísimo mundo que es el mundo de la historia del libro y la edición en México, que hemos tratado de organizar con una secuencia cronológica, empezando justamente por el periodo prehispánico y de contacto cultural. Tengo el inmenso placer de presentar a ustedes a la doctora Saeko Yanagisawa, a quien tengo el gusto de conocer. Ahorita estábamos hablando desde hace muchos años, desde que estábamos haciendo el doctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Saeko es originaria de Japón y cuenta con formación justamente en maestría y doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en el arte prehispánico, sobre todo en los manuscritos pictográficos de la tradición mixteca Puebla, enfocándose desde el punto de vista tanto del estilo como de la manufactura, de la materialidad, así como del sistema de escritura. Con esta última línea de investigación, ha participado en diversos eventos internacionales como el cuarto encuentro de bibliología, del cual se derivó el artículo Los problemas de los términos empleados en los estudios sobre los sistemas de convenciones pictográficas del posclásico mesoamericano, que derivó en la publicación del libro Signos, Letras y Tipografías en América Latina, editado por la UNAM, por la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, y aparecido en diciembre de 2019. Ha publicado además otros capítulos en libros, como por ejemplo en la obra Códices de la serie Historia Ilustrada de México, también en el libro El Códice Maya de México, antes Grolier. Asimismo, tiene participación en la obra Estilo y Región en el arte mesoamericana y en los códices del Centro de México. Saeko ha impartido cursos y conferencias tanto en México como Japón y es una de nuestras más activas miembros en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, del cual forma parte desde el año 2015. Saeko, bienvenida y muchas gracias por tu generosa participación. Buenas tardes, muchas gracias Marina y muchas gracias Yasmín. Antes que nada quisiera agradecer a doctora Marina Garone y la Academia Mexicana de la Historia por la invitación de participar en este ciclo de conferencias sobre libros y ediciones en México y todo apoyo técnico que me brindaron. Y también ahora doy gracias a quienes están ahora enfrente de la computadora para escucharme. Entonces, ya podemos iniciar el video, por favor.
Lo que preparé hoy para ustedes trata sobre los libros del México antiguo, o mejor dicho, de Mesoamérica, ya que abarca más del territorio mexicano, elaborados antes de la conquista, y esta tradición continuó hasta más o menos un siglo después. Y a estos libros solemos llamar códices. ¿Pero qué significa? El término viene del latín, que significa, según Miguel León Portilla, tablillas donde se escribe. Y después, en la Edad Media, se refería a los libros manuscritos cosidos por un lado. Pero cuando lo aplicamos al mundo mesoamericano, donde no existían libros de tal formato, surge la duda. ¿A qué llamamos los códices mesoamericanos? Llamamos a los libros manuscritos escritos con la tradición indígena. Y la pintura o la pintura-escritura es uno de los elementos característicos. Por lo tanto, Pablo Escalante define los códices del México antiguo como los manuscritos de la tradición pictográfica mesoamericana. Los códices mesoamericanos son muy variados tanto en formato, tamaño, material, contenido y sentido de lectura. Aquí les presento 3 ejemplos. Uno prehispánico, que es una larga tira de piel curtida, posiblemente de venado, doblada en forma de biombo. Otros 2 son de la época colonial. Uno es de papel europeo de formato de libro encuadernado y otro es un enorme lienzo de tela, por lo general de algodón. Los detalles de cada uno de códices los veremos más adelante. Ahora bien, existen en el mundo más de 500 códices mesoamericanos. La mayoría son elaborados después de la conquista. Y hasta ahora solo existen 14 códices prehispánicos, que son estos. 5 son de la región mixteca de Oaxaca y hay uno más que acaba de aparecer, que se sabe que fue elaborado después de la conquista, pero se incluye al grupo prehispánico por no tener ningún elemento de influencia europea. 5 códices que se conocen como del grupo Borgia, que son de origen diverso, pero comparten el eje temático. Por último, 4 códices mayas que se caracterizan por tener la escritura típica maya. El Códice Maya de México estuvo en polémica por muchos años sobre su autenticidad, pero en 2018 le hicimos varios análisis científicos y académicos exhaustivos y confirmamos que era genuino. Además, que se propone que puede ser el más antiguo de todos los que han sobrevivido. Como salió el tema de la elaboración, temporalidad de elaboración, cabe mencionar que todos son confeccionados en el periodo posclásico tardío, es decir, el último periodo antes de la conquista. Aunque el Códice Maya de México que acabamos de mencionar se propone que data en el posclásico temprano. Necesitamos más estudios para asegurar esta hipótesis. Todos son de formato en biombo de diversas longitudes. Hay desde 1 metro hasta muy largo de 13 metros. La mayoría está pintada en ambas caras. Los mixtecos y del grupo Borgia son de piel, mientras que los mayas son de papel de amate. Del contenido, los mixtecos narran la historia de los gobernantes de esta región y tanto los del grupo Borgia como los mayas
tratan del calendario ritual y adivinatorio. Es probable que los nombres de cada códice que están abajo de cada imagen genere extrañeza debido a que aparentemente no tienen relación con México ni con el mundo indígena. Sus nombres vienen de los lugares donde se conservan, a sus antiguos propietarios o bien a algunos estudiosos importantes. De los mayas, la lógica es de poner el nombre de la ciudad donde actualmente se resguardan. Es decir, el nombre completo es Códice Maya de Dresde, Códice Maya de Madrid, Códice Maya de París y Códice Maya de México. De los entre paréntesis son los nombres, otros nombres que casi actualmente está en desuso. De los demás, hay una propuesta por el investigador holandés Martin Jansen y la estudiosa mixteca Aura Pérez de cambiar por los nombres más relacionados con el contenido, pero esta propuesta no ha recibido suficiente difusión. De estos prehispánicos, solo el Códice Colombino de la Mixteca y el Códice Maya de México están aquí en México en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que está junto en el Museo de Antropología, mientras que el resto se encuentra en Europa. Hay algunos investigadores que consideran a estos 4 códices como prehispánicos. 3 mexicas y 1, el Tonalámatro de Oban, es probablemente de Tlaxcala. Cabe destacar que todos son de papel de amate. ¿Por qué se han conservado tan pocos códices prehispánicos? Una de las razones es por ser de materiales perecederos. Otras razones son durante la Guerra de la Conquista quemaron también las bibliotecas. Sobre todo la quema de la biblioteca de Texcoco es bien conocida. También hubo destrucciones específicamente de los códices por la lucha contra la idolatría. Pero no solamente los frailes los quemaron, sino también los mismos indígenas los destruyeron para evitar los castigos. También mucho antes de la conquista, se sabe que los gobernantes mexicas, Itcóatl y Moctezuma y Luicamina, quemaron los códices para elaborar una historia oficial para su pueblo. Aprovecho esta imagen para explicar cómo funciona la pictografía indígena. A pesar de ser 2 personajes distintos, Itcóatl arriba, Moctezuma y Luicamina abajo, las figuras son casi idénticas. Estas figuras humanas no son sus retratos, sino son el signo humano. Por la manta azul, la diadema también azul, el asiento tejido con respaldo, este humano no es un hombre común y corriente, sino que es un gobernante. Y se distinguen por el signo que lleva cada quien en su espalda. Itcóatl, que significa la serpiente de obsidiana, y Luicamina, el que flecha al cielo. Ambos nombres están escritos pictográficamente y agregados como si tuvieran una glosa. Al mismo tiempo de destruir los códices, los españoles se dieron cuenta de la utilidad de la pictografía como un recurso de registro y aprovecharon para administrar y saber de las nuevas tierras recién conquistadas.
El Códice Mendoza es un buen ejemplo. Fue elaborado por el encargo del primer virrey Antonio de Mendoza. Este documento se divide en 3 secciones. La primera trata de historia de los mexicas desde la fundación hasta la conquista. La segunda es una copia de la matrícula de tributos, que es el registro de tributos que pagaban los pueblos al imperio mexica. Y la tercera habla de las costumbres de los mexicas antes de la conquista. Aquí estamos viendo las páginas que cuentan del modo y costumbres cuando nace un niño o una niña. Lo importante de este tipo de códices es que junto con los pictogramas están los apuntes y las explicaciones en escritura legible para nosotros. Este códice funciona como la piedra Rosetta para descifrar los códices prehispánicos, porque afortunadamente mantiene la misma tradición escrituraria. La mayoría de los signos son fáciles de entender por parecerse a la forma natural del objeto, pero hay algunos que son tan abstractos que si no existe una explicación, no lo entendemos. Por ejemplo, de los pequeños discos de colores arriba a la izquierda, que son estos. Según la glosa, cada uno representa un día. Aquí dice que después de 4 días del nacimiento, la partera lo baña en el patio sobre tules. Aquí la figura de la cuna, que es este, es muy fácil de identificar, porque además de la glosa hay un bebé en el interior. Pero en los códices mixtecos prehispánicos aparece varias veces esta figura sin el bebé, por lo que hubiera sido complicado identificarla como tal si no existiera este códice. Asimismo, hay códices que registran la antigua religión indígena. Esta es una escena del Códice Magliabechi, donde explica el uso del temazcal. El texto en español contiene más información que la pintura, pero habla muy mal de esta costumbre. Dice que de aquí abajo usaban en estos baños otras bellaquerías nefandas. Hacían que españarse muchos indios o indias desnudos en cueros y cometían dentro gran fealdad y pecado en este baño. De la pintura se distinguen hombre de mujer por el peinado y la vestimenta. Es mujer y es un hombre con lágrimas, hombre orando, y es una mujer encendiendo temazcal, y ella tiene rayitas, pequeñitas rayas en su rostro. Esto significa que es una anciana porque las rayitas representan arrugas. Los códices elaborados en la época colonial temprana son un testimonio de fusión de 2 culturas. El grado de la mezcla del estilo prehispánico y el europeo es muy variado. El Códice Florentino es este. La Enciclopedia de la Cultura Nava del Centro de México, realizada por Fray Bernardino de Sahagún y un grupo de indígenas intelectuales, es visualmente muy europeo. Las pinturas están organizadas como viñetas y tienen las graduaciones de color, así como hay noción de paisaje, y las figuras tienen cierto volumen. Pero
comparamos con una lámina de un códice prehispánico, que encontramos varios ejemplos varios elementos estilísticos de la tradición indígena. Por ejemplo, los objetos están flotando en el espacio, todas las figuras están de perfil, evitan la superposición de figuras, se distinguen los personajes por sus atributos y signos agregados al lado, añaden las huellas pisadas para indicar el camino o viaje. Como por ejemplo acá. Por mencionar algunos ejemplos. Como ya había mencionado, aunque todos los códices prehispánicos conocidos actualmente fueron elaborados a partir del posclásico tardío, sabemos que existían desde al menos el periodo clásico por las representaciones en los objetos arqueológicos. En este vaso maya del clásico tardío podemos apreciar unos personajes pintando y leyendo los códices. También, como ya mencioné, hay mucha variedad en formato, tamaño, material y contenido. Aquí vemos diferentes formatos como libro encuadernado o tira doblada o biombo, que es una foto de los facsimilares, entonces está hecho de papel, pero original está hecho de papel de amate, que es mucho más grueso. Y esta es una foto del original que encontré en internet, que es de piel y enrollado, tira enrollada y una hoja suelta, que también este documento original es de papel de amate. El tamaño es también muy variado. Estos códices, ¿se acuerdan que vimos al inicio de esta presentación? Pero ahora los puse más o menos a escala relativa para que se aprecie la dimensión de diversidad. Hay algunos tan grandes como este. De los materiales del soporte, los tradicionales son principalmente de piel curtida y de papel de amate, pero después de la conquista se introduce el papel europeo. Los códices oaxaqueños, tanto prehispánicos y como coloniales, tienden a ser de piel, mientras que en el centro de México y el área maya elaboran con amate. Eso del centro de México es de la época colonial y es prehispánico, que también es de amate y de los mayas. Todos los prehispánicos tienen la superficie preparada con una capa gruesa de yeso o cal, tanto sobre el amate como la piel. Aquí podemos ver en esta foto de que el soporte amate está cubierto con gruesa capa en este códice es de yeso. Aunque hay muy pocos ejemplos, existen códices hechos de papel de maguey. Según el trabajo de Caroluza González y Gabriela Cruz, de este códice que estamos viendo, publicado en 2013, hasta ese momento solo existen 7 códices con este material y se producía solo en la región de Puebla y Tlaxcala en el siglo XVI. Muchos mapas de gran tamaño, como acabamos de ver, suelen ser de tela. A estos mapas de tela normalmente llamamos lienzo.
Es un formato muy común en Oaxaca, Veracruz y Michoacán y es muy raro en el Valle de México. Este es un ejemplo de papel europeo. Escogí este códice que está en mal estado porque se distingue que está hecho de papel europeo, ya que es difícil apreciar los materiales en una foto en una pantalla. Y este códice con este estado porque fue mojado por una inundación. Hay mucha variedad en la forma de lectura. Horizontal, de derecha a izquierda o viceversa, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. O también en este caso de derecha a izquierda y sube de izquierda a derecha y sube de derecha a izquierda, abajo a arriba en zigzag. O este caso que sube y derecha a izquierda y sube derecha a izquierda. O también esto como vertical de abajo a arriba, arriba abajo, abajo arriba, de derecha a izquierda en zigzag. Y como este caso, rodeando sobre el marco de la figura, que es muy interesante. La lectura es así. Pero hay más formas diferentes de lectura. De los instrumentos para pintar, hay varias propuestas como es el empleo de pinceles de pelo de conejo, plumas de ave, cálamo de bambú con mecanismo de estilógrafo. La propuesta que me parece interesante es la última, que es este. Kevin Terraciano analiza la entrada pluma para escribir en el Diccionario del Mixteco Español del siglo XVI de Francisco de Alvarado, cuya traducción literal del mixteco al español es hueso que se escribe en papel. Es curiosa la ausencia de la palabra pluma en esta expresión en mixteco, aunque en español aparece pluma. Esta propuesta del uso del hueso se sustenta por lo que reporta María Isabel Álvarez y Casa, quien observó las líneas de incisión debajo del contorno de las figuras en el original del códice prehispánico Laúd del grupo Borgia. Sobre los colores empleados, recientemente en los estudios de códices mesoamericanos están muy activos los análisis científicos no invasivos para identificar los materiales colorantes. Estos son los principales materiales de los colores principales, sobre todo de los códices prehispánicos. Es interesante que algunos códices pintados en ambas caras se utilizan de una cara a otra para el mismo color diferentes materiales. Por ejemplo, este códice que estamos viendo, el códice Nuttall, esta cara, el amarillo es la mezcla de colorante orgánico con mineral, mientras que en la otra cara, el amarillo es de un mineral conocido como oropiente. De acuerdo con Fray Bernardino Sahagún, los pintores mismos preparaban las tintas. Ahora veremos de qué nos hablan los códices. Pablo Escalante propone dividirlos en estos 5 tipos, pero no es sencillo hacer una clasificación, dado que dentro de un documento puede encontrarse más de un tipo o un mismo documento puede ser clasificado de varios tipos.
Un ejemplo del tipo religioso es el Códice Borbónico. Esta lámina se trata del ciclo de fiestas anuales y narra un evento histórico que ocurrió en el año 2 Caña, que corresponde a 1507. 2 Caña, en el mes de Panquetzalistli. El rectángulo azul significa año. Es un juego de palabras, ya que en náhuatl la palabra Xivitl significa tanto año como turquesa. Es la fiesta para encender el fuego nuevo que los mexicas celebraban cada 52 años. Esta ceremonia representada en esta lámina es la última que se realizó antes de la llegada de los españoles. El lugar donde ocurrió es el actual Cerro de la Estrella, representado por el signo toponímico cerro y el árbol de Huizache. Y sobre el cerro se ve una tabla, la cual es el instrumento con que se enciende el fuego. Y el fuego lleva hasta al templo. Otro ejemplo del tipo religioso corresponde a los pronósticos para los matrimonios. Estas láminas se leen desde abajo, derecha a izquierda, luego sube y recorre de izquierda a derecha y otra vez sube y derecha a izquierda. Los pequeños discos en cada cuadrícula representan parte de nombres de personas. En la época prehispánica, la fecha del nacimiento forma parte de su nombre. Por ejemplo, yo nací en 4 de enero y me llamo, aparte de Saeko, la señora 4 de enero, algo así. No es exactamente así, pero para explicar un poquito simple y que entienda que los nombres pueden tener números. El pronóstico consistía en la suma de los números de los nombres de la pareja. Y aquí agrandé una parte y la suma es de 21. Y los investigadores Fernando Anders, Martin Janse y Luis Reyes García interpretan esta escena como la manera que está en este texto, ¿no? El hombre pintado de azul tiene punzones en la cabeza y un manojo de palma en la mano, vida de piedad y autosacrificio. También su mujer es devota, hace ofrenda de rajas de ocote con una pelota de hule. Ambos están sentados sobre trono de piel de jaguar, posición de mando. Olla llena de jade, abundancia. Plato con brazo, sustento por vencer a otros. Luz del sol, claridad, hermosura, fuerza. Es una propuesta de interpretación de estos autores de esta lámina. Y aquí también podemos ver que se distingue hombre y mujer por su vestimenta y peinado. Ahora pasamos a los ejemplos del tipo histórico. Este códice, igual que el anterior, es prehispánico y narra la historia de la dinastía de Tirantongo de la Mixteca Alfa. Fue un pueblo muy importante en la época prehispánica. Esta lámina inicia de arriba, abajo la lectura, porque la última columna de la lámina anterior terminó, la lectura era de abajo a arriba y terminó arriba. Por eso sigue
de la lámina anterior, entonces arriba y abajo. Porque este códice, la primera lámina empieza de abajo. Bueno, entonces, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, en zigzag. Entre los mixtecos, los personajes que traen el huipil son mujeres y suelen tener su cabello trenzado con moños de colores, como esta o estas. Y los hombres llevan simplemente un braguero, como este, o vestido largo con franjas de colores. Y voy a agrandar esto, esta lámina. Estas figuras, aquí, con pequeños discos son sus nombres, como les comenté hace rato. Su nombre, al mismo tiempo, su fecha de nacimiento. Y este señor se llama 6 Lagarto. En realidad se llama 5 Lagarto. El pintor de este códice cometió error y pintó 6 discos. Esto sabemos porque en todos otros códices, cuando aparece este señor, lleva el nombre 5 Lagarto. Entonces, a veces los pintores de los códices cometen errores. Bien. Y la señora 9 Águila. Perdón. 9 Águila. Sentarse frente a frente dentro de un palacio significa matrimonio. La fecha de su boda es el año 6 Pedernal, que corresponde al 1044 en nuestro calendario, y el día es 7 Águila. Aquí en los códices mixtecos el año se representa como este signo, con este signo como la letra A, porque está escrito en mixteco y no en náhuatl. Entonces no funciona ese juego de palabras que vimos en el boribónico. Estos 3 personajes son sus hijos con sus respectivos nombres. Aquí, aunque no aparece la figura del Señor, esta mujer sentada sobre un cojín forrado de piel de jaguar dentro de un palacio es la segunda esposa del señor Lagarto. Su nombre y la fecha de la boda. El primer hijo de este segundo matrimonio se llama Ocho Venado. Es un personaje muy importante en la historia antigua mixteca y es el protagonista de varios códices de esta región. Aquí, Ocho Venado se está casando con la señora 13 Serpiente, sentados frente a frente en un palacio y además porta un vaso de chocolate. Y abajo aparecen sus hijos. La historia también puede organizarse a través de la línea de tiempo. Este tipo de códices se conoce como anales. Ya saben, el rectángulo azul representa año, porque es un documento náhuatl. El tiempo de narración de esta lámina es está cortado, pero 4 caña y 5 pedernal, 6 casa, 7 conejo, 8 caña y 9 pedernal. Y estos son de 1483 a 1488. Los acontecimientos aparecen arriba o abajo del año en que ocurrieron. El suceso de Tizoc, la renovación del Templo Mayor, la derrota de los mexicas ante el ataque de Matlatzincas
muerte de Tizoc, que aquí tiene mismo signo de nombre. Entonces podemos saber que son, o sea, es misma persona. Y suceso de Avisotl y otra renovación del templo mayor. Este códice está hecho de papel de amate, pero no es una tira, sino es del formato del libro cosido. Muy interesante. También hay códices que presentan solo la genealogía de los gobernantes. En este documento se lee de arriba a abajo. Hay una figura de Codorniz, Solín en náhuatl al lado del primer personaje, que es su nombre. Las líneas, estas, que conectan las figuras se conocen como lazos gráficos, que representan la relación entre los personajes. La historia puede estar metida en un mapa. Es el caso del Códice Xolotl. Cuenta la llegada de los chichimecas al centro de México y la fundación e historia de Texcoco. Tiene glosas en náhuatl. Aquí vemos Popocatépetl y es el lago Texcoco, Xochimilco y Chalco. Y aquí vemos Chapultepec, Culhuacán. Y aquí está Teotihuacán y Tula. Y el personaje protagonista es Xolotl y su hijo Nopaltin. Y las rutas de su recorrido marcan por las huellas pisadas, como esto que está muy chiquito y difícil de ver, pero aquí, por ejemplo, también aquí están recorridos todo el documento. Y Xolotl y su hijo son chichimecas que están representados vestidos con pieles, mientras que los toltecas, los civilizados, vestidos con telas de algodón. Otro mapa con la información histórica, o más bien con la vista genealógica, es el mapa de Teotihuacán. Este mapa fue elaborado para acompañar a las relaciones geográficas que ordenó elaborar el rey Felipe II por el interés de obtener la información sobre los territorios de Nueva España. En la parte derecha, se encuentra un mapa que se representa a la geografía del pueblo Teotihuacán de la Mixteca Alta en Oaxaca. Se aprecian sierras, ríos y caminos con huellas humanas y huellas de caballo. El oriente está situado arriba del mapa, indicando por la representación del sol. El círculo marca los linderos del pueblo y los signos alrededor de él son mojoneras o marcadores sagrados. Recientemente, Manuel Germán tiene un proyecto de localizar geográficamente estos topónimos. En la parte izquierda del documento vemos dos columnas de la lista genealógica. Que está. En el caso de la Mixteca, la genealogía se lee desde abajo hacia arriba, como igual que los códices mixtecos prehispánicos. El templo, aquí, de la esquina inferior izquierda, es el signo toponímico de Tilantongo, y el otro templo que está un poquito más arriba es el de Teotihuacán. Este documento informa que el linaje de Teotihuacán tiene el origen en Tilantongo, que es el privilegiado pueblo de la Mixteca Alta. Aunque están muy chiquititos, pero aquí está el 8 venado y su padre 5 lagarto.
También hay mapas que describen solo el entorno geográfico. Este mapa forma parte de un documento de litigio contra el encomendero por los habitantes de Tepetzalóstoc, de la región de Texcoco, en el Estado de México. El objetivo del mapa es presentar la ubicación del pueblo que está acá, Tepetzalóstoc, los elementos de la tradición indígena como la forma de los cerros, las zonas rocosas con diseños cuadriculados, que es este, o los signos toponímicos, se mezclan con la representación de paisaje estilo europeo. Este mapa, al igual que el mapa de Teotihuacán que vimos hace rato, acompañó a las relaciones geográficas del siglo XVI. Se trata de un plano trazado en cuadrícula de la ciudad de Cholula, con la iglesia colocada en el centro. La pirámide, que fue el gran centro ceremonial en la época prehispánica, está representada aquí por la glosa tanto en escritura alfabética, que está, como pictográfica. También existían mapas cadastrales. Este mapa es un registro de parcelas con sus dueños representados por cabecitas acompañadas con pictogramas de su nombre. Aparecen chinampas, canales, ríos, plantas. A la izquierda, aquí, se aprecia una lista de gobernantes indígenas de la Ciudad de México de 1536 a 1565. Otro ejemplo muy conocido de este tipo es el plano parcial de la Ciudad de México. Ahora pasamos al tipo económico. Los más conocidos de esta categoría son la matrícula de tributos y su copia en el Códice Mendoza. Tratan del registro tributario. La matrícula, que es izquierda, está hecha de papel de amate, mientras que el mendocino es de papel europeo. Aquí están presentando el tributo de misma región Coixtláhuaca en Oaxaca. Aunque los elementos que están en ambos códices son los mismos, están colocados de diferente manera. El topónimo de Coixtláhuaca, representado con una serpiente sobre la tierra, está en la parte inferior izquierda en la matrícula y parte superior izquierda en el Mendoza. Y la organización de los topónimos de la región es diferente, ¿no? Y la matrícula es de izquierda a derecha y abajo, y aquí está, ya casi no se ve, pero sube hacia arriba. Mientras que el Mendoza, solo una línea de arriba a abajo. Para poder leer el documento, puse arriba los signos numerales. Vemos algunos ejemplos. En esta región tiene que mandar, este es 20 y 20, 40 bolsas de grana cochinilla, que también vemos aquí, y 400, 800 plumas preciosas, por ejemplo. También existen documentos de inventarios. Estas joyas del poderoso hechicero indígena Martín Ocelotl fueron encontradas y registradas después de su aprehensión y traslado a España para encarcelarlo perpetuamente. Son figuras de oro, mantas, un abanico
de plumas, jícaras de cerámica. Y sus bienes fueron subastados. Quiero agregar el destino final del hechicero Martín Oceltl. Según Fray Juan de Torquemada, su barco hacia España se perdió en el mar y no se sabe más de él. Otro género del tipo económico trata de las herencias. Como es para una disputa judicial, se puede clasificar también como el tipo jurídico. Se trata de un pleito entre suegra y nuera por la herencia del hijo o marido fallecido. Este documento que estamos viendo es elaborado por la nuera para reclamar sus derechos de posesión. Y hay una traducción al español del testamento escrito por la nuera en náhuatl que se encuentra en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Describe los objetos que aparecen en el códice pictográfico. Es una descripción aquí de este códice pictográfico. Lo interesante de este documento es, según María Castañeda y Michelle Audic, de quienes tomé la información de este códice, tener varios materiales pictográficos de distintos tipos, así como alfabéticos en español, en náhuatl, todos íntimamente relacionados. Estos autores subrayan que la lectura de estos documentos ayuda a leer a la vez otros documentos pictográficos de este mismo tipo que no cuentan con textos alfabéticos. Y el resultado del juicio fue que ganó la suegra, o sea, la nuera perdió. Del tipo jurídico podemos encontrar en la tercera sección sobre la vida cotidiana de los mexicas en el Códice Mendoza. En la parte superior de este folio se describen 3 tipos de crimen y castigo. Emborracharse con pulque sin importar la clase social ni sexo, ameritaba ejecución en público con golpes detrás de la cabeza. Y el robo y el adulterio eran actos castigados de muerte con apedreamiento. Pero después de llegar a los 70 años, que es abajo, rodeados de hijos, nietos, pueden tomar y emborracharse en público, en privado. Y representa los 70 años, ahora no un rectángulo, sino más bien un disco de mosaico de turquesa. Y ya saben, esto, la banderita, significa 20. Entonces 20, 40, 60 más 10, 70. Y se acuerdan de un personaje con rayitas en el rostro, representan un anciano y es, bueno, las 2 ancianas. Otro ejemplo del castigo por robo y adulterio, que casi lo mismo, es en el Códice Tudela. Surgen nuevos tipos después de la conquista. Por ejemplo, ya vimos varias veces los registros de las costumbres de la sociedad indígena del Códice Mendoza pueden clasificar como un nuevo tipo el género etnográfico. Aquí podemos observar la vida de un hombre o una mujer mexica desde los 11 hasta los 15 años. De aquí 11, 12, 13, 14, 15 y es como la cantidad de las tortillas que pueden comer y las actividades. Y los educan sus padres
y luego van a la escuela y también se casan. Varias secciones del Códice Florentino tratan temas que no existían en los códices prehispánicos. Quiero explicar aquí cómo está organizada cada página en este códice. Una página se compone de 2 columnas. La columna derecha es el texto en náhuatl y a la izquierda está escrito en español por Sahagún y no siempre es la traducción del texto del lado. El texto en español suele ser más corto y el espacio que sobra es ocupada por cuadros con imágenes. Las láminas que estamos viendo describen el trabajo de artesanos de plumas. Sahagún no traduce esta parte al español que vemos, ¿no? Nada más esto, sino recomienda visitarlos directamente por si se interesan. Esto significa que aún en el tiempo de la elaboración de este códice, todavía existían plumeros ejecutando su oficio con la técnica tradicional. De hecho, se han conservado en el mundo muchas obras preciosas de plumas elaboradas por los artesanos indígenas de esta época. Aunque no tenemos el texto en español sobre este oficio, tanto el texto en náhuatl como las pinturas contribuyen a los estudios para conservar las obras plumarias. Los libros de historia natural también son nuevos géneros de la colonia. Son descripciones de faunas y floras de la Nueva España. En ellos se pueden apreciar la habilidad de los pintores de fusionar el estilo tradicional y el europeo. Las viñetas del Códice Durán son a primera vista semejantes al estilo europeo, pero si las observamos con detenimiento, encontramos huellas del estilo indígena. Por ejemplo, el cerro de Chapultepec con la figura de Chapulín arriba, o Moctezuma Xocoyotzin identificado con su signo onomástico. Esto. Desde el siglo XIX existían variedades de ediciones facsimilares de diversos códices y gracias al avance tecnológico cada vez más se mejora la calidad y aparecen ediciones con fotos de excelente calidad con precios accesibles. Por ejemplo, las ediciones especiales de la revista arqueológica cuestan menos de 100 pesos y además de traer fotografías de excelente calidad, tiene interpretación por lámina de investigadores distinguidos. Y también, por ejemplo, el caso del editor y testimonio, que aquí no es económico, nada económico, pero hace facsímiles tal cual, exactamente como el original. Y la idea es que con estos facsimilares pueden trabajar, hacer análisis de material también. Además, ahora hay varios sitios web donde se puede ver, incluso bajar las fotos digitales de códices. Aquí les puse los principales sitios, pero también las bibliotecas, museos e instituciones donde resguardan los originales de los códices publican en sus páginas sus colecciones digitalizadas. De hecho, muchas imágenes de las láminas de esta presentación
las tomé de estos sitios. Bueno, para el primer acercamiento es muy útil un catálogo. Por eso puse varios catálogos y también es importante a veces porque un códice puede tener varios nombres, entonces para no confundir, tener un catálogo es siempre una ayuda. Y aunque ya vimos que muchos códices ya están digitalizados y se puede trabajar con estas digitalizaciones, es importante, además es muy bonito ver el códice en su formato original, aunque sea un facsímil. Entonces puse las bibliotecas donde pueden consultar los facsimilares, que ahora en este momento es muy difícil de acudir a alguna biblioteca, pero cuando termine todo en esta situación, tal vez pueden ir a consultar. Muchas gracias. Pues acabamos de escuchar la conferencia, la primera sesión de este ciclo. Gracias a todos los que siguen conectados y están dando continuidad pues al ciclo y a la conferencia del día de hoy de la doctora Saeko. Y pues voy a dejarle la palabra a la doctora Garone. Recuerden que estamos atentos para sus comentarios, sus preguntas sobre la conferencia. Vamos a escuchar a la doctora Garone y después a la doctora Saeko para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Yasmín. Y bueno, Saeko, también una enorme gratitud por una ponencia tan didáctica, tan amplia, en un recorrido realmente vasto de un tema muy apasionante. Quiero puntualizar que prácticamente tocaste los temas clave, empezando con una perspectiva de la materialidad, digamos, de las evidencias, de lo que nosotros podemos observar y apreciar, haciendo este gran recorrido desde los géneros, los soportes, los sistemas de escritura, formatos, estructuras, instrumentos escriptorios. Y bueno, pues nos han llegado varias preguntas. Obviamente es un tema apasionante e inacabable y quisiera leer algunas de las preguntas, no voy a ir en orden, después Yasmín me irá mandando algunas. Francisco Flores Morales pregunta si la historia tolteca chichimeca es un códice. ¿Contesto? Sí, por favor. Perdón, sí. Bueno, sí es un códice, sí. Es que todo lo que tiene que ver con la tradición indígena, o sea, llamamos códices. Entonces, hay códices que solamente no tiene pintura, solamente textos. Por ejemplo, códice Chimalpain, y no lo traté aquí. Y no, entonces, al principio dije que una de las características de los códices es tener pintura, pero a veces no tiene pintura, ¿no? Pero sí, entonces, historia de Tolteca Chichimeca también es un códice. Perfecto. Bueno, Miguel Sosa nos hace una pregunta que creo que muchas personas se hacen. ¿Cómo se interpretan los códices? ¿Cómo sabemos, en realidad la pregunta de corazón es, ¿cómo sabemos que la interpretación es correcta? Es decir, hay como una cosa ahí de como de magia, de cómo podemos identificar eso y cómo nos podrías decir un poquito quizá tal vez de la historiografía, de cómo empezó esta parte de la interpretación y la decodificación de los sistemas de escritura, porque no hay solamente uno. Ok, claro, o sea, también primero empiezo, ¿no? Hay una discusión muy grande de que si
como sistema de registro, no comprometer como que es escritura, ¿no? O sea, que sistema de registro es de escritura o no, o sea, empieza desde ahí, ¿no? Entonces, y no ha habido como pues un acuerdo, ¿no? Entonces, a veces puede como ya poner como preescritura u otros que no, de que sí es como verdadero escritura, ¿no? Entonces, y luego es muy difícil de, bueno, por ejemplo, algunos que son como más visual y ya como deja de utilizar este sistema, entonces es muy difícil, pero afortunadamente hay muchos documentos del siglo XVI escritos en la escritura alfabética, en náhuatl o en español o varias lenguas, hasta también en las lenguas indígenas, mixtecos, zapotecos. Entonces ahí a veces cuentan la historia un poco de, bueno, cuentan pues, el acontecimiento antes de la conquista, ¿no? Entonces a partir de eso como que interpreta o como observa imágenes y para llegar como a una interpretación que pues finalmente es como hay algunas cosas, es una hipótesis, ¿no? Y por ejemplo, en caso de Mixteco, que yo he trabajado mucho, que como una cantidad de códices mixtecos que ya vieron ustedes, ¿no? Y que no tienen ninguna escritura, pero que otros documentos del siglo XVI que a veces hablan de unos personajes, ¿no? Entonces, con esto y como todavía está en proceso de, de estudios, ¿no? Entonces hay algunos topónicos, antes pensaba que un tal lugar, pero ahora como no otro lugar, o ahí no es un acuerdo entre un investigador y otro sobre un topónimo, entonces varios que, o sea, sí, estamos en avance de investigación y también gracias, como les comenté, ¿no? De que hay algunos códices que tiene tanto pictografía como escritura alfabética y con eso muchísimos signos, por ejemplo, como que sabemos qué significa, ¿no? Entonces todo esto como finalmente es como cruce de información de muchísimos como objetos, hasta utilizamos objetos arqueológicos para poder llegar a una interpretación más cercana, ¿no? A lo que dice, ¿no? Porque tampoco la historia es siempre, pues hay como, o sea, nunca podemos encontrar una verdadera historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es... Sí, sí, queda claro. Habías comentado esta cuestión de lecturas convergentes en distintos tipos de soportes, tanto alfarería o epigráficos o pintura mural, y esta, digamos, utilidad de los biescritos que han identificado distintos investigadores para hacer esta confirmación, digamos, o rectificación de algunas informaciones de la escritura, ¿no? Bueno, a mí me quedó claro, espero que quien hizo la pregunta le haya quedado también claro. Miki Sakai nos pregunta si el papel amate está o estaba distribuido por todo Mesoamérica. Si puedes hablar un poquito como digamos, de la extensión de este soporte que se está usando, ¿no? Y de las rutas, digamos, porque también mencionaste que hay otros códices que están hechos en maguey y otros que son textiles. Entonces, en concreto, la pregunta de Miki Sakai es en relación con la distribución del papel amate. Híjole, es que yo no tengo así como muy, muy, muy clara ahora de que no, o sea, creo que sí había distribuido en todo Mesoamérica, pero por ejemplo en Oaxaca y pues la mayoría de los códices están en piel o en tela, ¿no? Entonces podría haber también algunas zonas que no pueden tener amate, pero eso, perdón, o sea, lo siento, pero voy a investigar y voy a estar más segura de poder contestar, pero eso también me interesa también el tema, ¿no? Y también como siguió utilizando después del contacto, ¿no? Pero parece que ahí hubo como cuestión de como prohibición de producción de amate que, ¿no? Entonces esta parte como sí también me interesa y yo creo que sí, esto como tengo como de tarea de investigar como distribución de amate. Y gracias por la pregunta. Buenísimo. Ada Marina Lara pregunta
Dice ella que en una parte de tu exposición mencionaste que algunos pintores cometen errores en la notación cuando hablabas del número de los numerales, ¿no? Para hablar de un personaje determinado. ¿A qué te refieres, dice ella, cuando dices que los pintores, los amanuenses cometen errores? Sí, bueno, es difícil, pero que en ese caso, porque cuando yo también tomé un curso de náhuatl clásico y el maestro era Polo y Pariño, y él, pues no como que primero, o sea, en lugar de llegar primero, este es un error, sino más bien como hay que más como profundizar, ¿no? Entonces como que si no es tal vez muy bueno como luego como poner, como detectar como la diferencia de un documento al otro, como tomar como errores, ¿no? Pero en ese caso del señor Cinco Lagarto, es que en todos otros documentos y en otras partes, o sea, sí, él sale como Cinco Lagarto en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, siempre como cinco Lagarto y en ningún momento se es lagarto, ¿no? Entonces eso se sospecha que sí, también ha habido, eh, pues, como este tipo de errores, o no sé si el pintor o a lo mejor alguna intervención posterior o no se sabe, pero sí el dato de particularmente esta lámina para este personaje, sí, yo creo que sí estuvo mal, ¿no? Pero que sí, pero también nosotros estamos muy cuidadosos de, por ejemplo, sí, como que calificar siempre ese error, ¿no? Cualquier cosa que vemos, ¿no? Sino más bien un poco como, pero sí, o sea, sí, como tener más cautela, pero en ese caso creo que sí es error. Ya, digamos que podría haber una mayor o menor estabilidad en la grafía o en este caso sería en la forma de representación de un determinado personaje y a partir de eso ustedes infieren que puede tratarse de otro personaje. A eso más que nada te referirías, ¿verdad? Sí. Ay, perdón, otra cosa, es que también como, por ejemplo, que hablé del señor Ocho Venado, que era un personaje muy importante, y un documento, la madre de Ocho Venado es, como, o sea, tiene nombre de la primera esposa de su padre, y en otro documento es al revés, y ahí no sabemos cuál tomar, eh, qué dato sería correcto, ¿no? Entonces sí, también hay caso de que no podemos como definir cuál es error y cuál es no, ¿no? O a lo mejor el documento tiene algún propósito de poner así, ¿no? Entonces, sí, Ok, también es un asunto muy difícil. ya. Mira, Fernando González nos plantea, dice, cuando la ponente se refiere a una imagen en las exposiciones que hace de un cierto códice, lo hace mencionando el nombre de ese códice y hace la aclaración. Sin embargo, parece como si fuera una página de un códice y no el códice en su conjunto. Y dice él, parecería una contrariedad. Creo que aquí, digamos, la pregunta, si no la entendí mal, es si hay códices que tienen varias páginas y otros que tienen una sola página, o cómo se le denomina a cada una de las unidades dentro de un códice. En el caso de los libros del Códex Cuadrado, de los libros contemporáneos que son herederos del Códice Europeo, que nosotros estamos más acostumbrados, tenemos paginación o foliación. ¿Cómo se maneja eso en el ámbito de los códices? A ver si no hice una mala interpretación de lo que Fernando nos quiso plantear. Ok, sí, también vi esta pregunta y como que no entendía bien, pero claro, o sea, sí es una pregunta, yo creo que es muy, muy buena, porque si yo tal vez así como inconscientemente usaba página, lámina, cualquier, ¿no? Término, y yo creo que no debería de haber hecho. O sea, sí, yo creo que sí me arrepiento y, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, depende del formato, ¿no? Por ejemplo, un códice en formato de biombo, ¿no? De que están como doblados y ese como un doble, o sea,
o sea, un doblez o no sé cómo decir, es como considerado como una página o una lámina. O sea, podría decir, o sea, si consideramos como libro, ¿no? Es una página, tal vez, ¿no? O, pero sí, lámina, sería un poco, yo creo que también creo que meterse como de qué término usar para cada cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de yo haber sido más cuidadosa de los términos, ¿no? Por ejemplo, las láminas podrían ser como pinturas, ¿no? O sea, si pues una hoja con pintura podría llamar lámina y una página tal vez sería con un del libro, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, ahí yo creo que sí yo debería de haber hecho una, o sea, sí, meditarme más qué término usar y en qué momento hacerlo, ¿no? Sí, 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 porque también un rollo que no hay como una división de uno y otro es difícil de a dónde es como un conjunto, ¿no? Una unidad, ¿no? Y una sola, como un panel que también a veces hay, y también eso es como una sola lámina y ahí es, ¿no? Considerar como la unidad, ¿no? Pero también hay algunos como códices que tienen como divisiones en solamente o sea, una hoja, pero hay divisiones. Entonces, ¿cómo llamar cada sección, no? Entonces, sí, yo creo que sí, eso debería de yo ponerme más como cuidadosa. Bueno, en realidad mostraste una diversidad de formatos y de estructuras, de dobleces y de pliegues. Quizá es que tenemos distintas modalidades de emplazamiento gráfico en las páginas, es decir, podrá, como bien dices, haber rollos que tengan una forma de visualización en su conjunto y otros que quizá, lo desconozco, se hayan visto como bifolios, o sea, de a doble, como si fueran dos páginas. Pero si la pregunta sería en función de cuál es la unidad, digamos, de medida, la unidad de visualización o el conjunto gráfico habitual, ¿no? Que eso me imagino que dependerá de tradición en tradición y de documento en documento, porque mostraste una gran diversidad de soportes, ¿no? Penélope Solís pregunta si había una técnica o manera estilística de los pintores que realizaron los diferentes códices, o sea, si se enseñó de una manera específica. Su preocupación es si hay estudios sobre los estilos gráficos, sobre lo estético de los códices. Bueno, sí, sí, hay como varios trabajos que hablan del estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí también es también difícil porque normalmente dividimos como lo prehispánico y lo colonial, ¿no? Un poco, ¿no? Y lo prehispánico, como les había dicho, que solo existen han sobrevivido de la época la postclásica tardía, ¿no? Entonces, y del anterior no sabemos cómo estaban, ¿no? Pero de los posclásico tardío, o sea, los que están ahí vivos, ¿no? O sea, existentes, de los prehispánicos están pintados o escritos en un estilo que se llama Mixteca Puebla, que este estilo, por ejemplo, también podemos ver en pintura mural o cerámica, o también bajo relieves y en varios como objetos. Y, por ejemplo, eh, como que comparten tanto como la región oaxaqueña como Puebla Tlaxcala, que se supone que es donde viene un grupo de códices que se llama Grupo Borgia, ¿no? Pero también Grupo Borgia no se sabe bien de todos los códices como dónde vienen, ¿no? Entonces, pero parece que este estilo por estudio de cerámica, por ejemplo, o comparación con objetos arqueológicos, es como desarrolló en centro de México hacia Oaxaca, ¿no? En esa zona, como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y valles centrales, ¿no? Ahí, y compartía este estilo, pero también diferencias regionales y diferencia de grupo cultural, ¿no? Entonces, lo que también ha habido muchos estudios de comparación estilística, distinguir como qué diferencia regional había
o también si dentro de la Mixteca hay dos estilos diferentes, o es que también diferencia es muy sutil, ¿no? Pero este y este como son como dos estilos parece que es diferentes, ¿no? O un grupo y otro grupo de los mixtecos, entonces eso podría ser como diferencia temporal, ¿no? O sea, sí, el estilo compartía al menos posclásico tardío, al menos los mayas, que tenía mucha influencia de este estilo del centro de México, que ya ustedes también saben que hay zonas arqueológicas como Chichén Itzá o Mayapán, que no ya en el posclásico y posclásico temprano y tardío como empieza a tener influencia del centro de México, ¿no? Entonces, sí, en los códices mayas que tienen también influencia del estilo del centro de México, pero la diferencia es que tiene escritura típica maya, que eso no encontramos en el centro de México, ¿no? Entonces, seguramente los pintores, o sea, manejaban este estilo para elaborar los códices y otros como tipo arte en esa época. Y después de Colonia también siguió como la base, ¿no? Parte de pictografía, o sea, base de este estilo, pero han introducido como estilo europeo y es una mezcla y esa mezcla es bien interesante, ¿no? Que también como forma de mezclar como cuál era importante para los pintores indígenas y como mantener el estilo tradicional y no porque esta parte como tomó de estilo como europeo, ¿no? Entonces, ahí como podemos ver cómo están como mezclando, ¿no? Desde el punto de vista de estilo, pero una mezcla de dos culturas, ¿no? Encontrados y cómo fue, o sea, podemos también como un análisis, ¿no? De cuál era como mestizaje en ese siglo en Mesoamérica o México, ¿no? No sé si Sí, 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 sí. contesté. Tenemos, está muy bien, gracias. Tenemos más preguntas. Nos pregunta Flores Morales, no veo su nombre de pila, si los mapas como el de Cuautinchan del siglo XVI se pueden considerar códices y que narran historias o geografía. Pregunta si eso podrían ser considerados códices. Sí, 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 sí. Cualtinchan también es como, está en, como, por ejemplo, en el catálogo de códices. Perfecto. Adriana Cortés nos pregunta si hay conocimiento, si algún pintor de códices coloniales haya intervenido en la elaboración del misterioso códice Voynich. Ay, no sé cuál será Voynich. Si yo, bueno, sé que hay una edición facsimilar de la obra, pero desconozco la historia de ese códice. No sabría responder. Yo tampoco, perdón, sí. Que nos disculpe Adriana. No. Marcela Rodríguez pregunta si había costumbre de registrar en los códices a alguno de los autores o artistas que los elaboraban, o bien a quien se encargaban, es decir, si hay en el caso de los códices esta tradición de marcar la autoría o poner quienes estaban a cargo de la elaboración o de la producción. Por ejemplo, de prehispánicos no había esta costumbre y también colonial, como hasta yo donde sepa, creo que hay como, no había esta tradición de poner como nombre el autor. No sé si tú sabes algún caso. No en realidad, digo, de manera un poco indirecta y velada en el Florentino, en el libro 2, se mencionan, no con nombre y apellido, pero sí Sahagún menciona la participación de los sabios, pero no con nombre y apellido, al menos no desde el punto de vista de la autoría clásica, ¿no? De lo que entendemos a nivel de los libros europeos, digamos. Lorena nos pregunta si hay evidencia de correcciones de las erratas de los pintores en los códices, si se sabe algo de esos procesos de elaboración y corrección, quizá
inclusive con yeso o con el liquid paper prehispánico, ¿no? Claro, sí, 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 hay. Por ejemplo, también lo interesante de los códices, bueno, también de colonial y prehispánico, pero yo, por ejemplo, he trabajado más de prehispánicos y un códice no es como un objeto ya una vez termina y ya ahí se queda, sino más bien ha habido como después del tiempo, ha habido repintes, parches, como no sé si correcciones o a lo mejor no correcciones, sino más bien como alteraciones para su uso del momento, ¿no? Entonces sí hay como, o sea, y muchos códices están así, ¿no? Y un caso muy interesante es Códice Colombino, que es códice prehispánico, pero este códice se quedó hasta 1700 tantos en el pueblo y después de la conquista como 1500 tantos agregaron en escritura alfabética, pero en mixteco, o sea, sobre el códice, como algunas como cosas, ¿no? Que son nombres de los lugares de la Mixteca de la costa donde encontró el códice, ¿no? Entonces, el códice colombino prehispánico es un códice histórico, pero ya después ¿no? de la conquista se convirtió como con alteraciones de códice geográfico, ¿no? ¿No? Entonces, así, y hay, por ejemplo, también códice nutal, que también es prehispánico, que hay una parte que sí se ve desde facsímil, como lo tallaron todo y casi una lámina o página completa, como, o sea, no sé, alterados, ¿no? Entonces, entonces sí, sí, o sea, no, nosotros un poco pensamos que ya un libro o un objeto que ya una vez termina, ahí se queda para siempre, pero los códices mesoamericanos no fue así, sino más bien como que, o sea, sí, o sea, van agregando cosas y van quitando, o como usaban para, yo creo que de varias como propósitos y no que lo alteraban dependiendo de su uso. Perfecto. Ana Daniela López nos pregunta si hay alguna influencia de los códices en la literatura mexicana actual. Esto, pues, no sé, tal vez tú sabes más del asunto. No podría decirlo con precisión, no es mi área la parte de literatura. Yo creo que quizá a nivel de inspiración, pero no lo podría decir con precisión. Eso escapa a mi campo. Lamento, Ana Daniela, las preguntas que queden en el tintero intentaremos irlas respondiendo también a lo largo de la secuencia de las sesiones en el mismo chat. Vamos a ponernos a estudiar. Es parte también de lo interesante de este ciclo, ¿no? Que nosotros también estamos aprendiendo mucho con sus preguntas. Drian Medina pregunta, ¿en qué libros se pueden consultar los códices y cuál es el más importante desde tu perspectiva? Es que también hay muchísimos autores que han trabajado sobre códices. Tal vez, bueno, doctor Miguel León Portilla, que es un especialista de códices y tiene un libro que se llama Códices, creo. Códices, ¿no? Sí. Y es como, se trata de como lo básico hasta los estudios de los códices, entonces tal vez sería muy interesante leer esto. Y como yo también participé, que hay un libro que se llama Códices, que era de, ¿cómo se llama? A ver, voy a ver. Que acaba de salir, bueno, tiene como pocos años de la colección de Historia Ilustrada de México, y entonces ahí también como hay una introducción en general de los códices y está dividido en los capítulos de cada diferentes
bueno, regiones. Entonces, tal vez, pero con Miguel León Portilla tal vez sería muy bueno. Y también un libro de, bueno, no sé si todavía se llama Cunaculta, o no sé, que se llama Los Códices de Pablo Escalante. Es un librito muy delgado y muy chiquito y es como muy didáctico, entonces también recomendaría esto para como entrar el mundo de códices. Exacto, digo, hay un arco muy amplio de bibliografía, tanto introductoria como para profundizar. Quizá podríamos dar algunas sugerencias bibliográficas luego en el chat para los interesados. Rubén de Leo pregunta si se tienen las traducciones de estos documentos en los códices y dónde se pueden consultar. Digamos, básicamente estos códices si se han traducido, si existen traducciones al castellano o en otras lenguas, o inclusive transliteraciones a las lenguas nativas de México. Al final de la presentación también poco presente de algunas ediciones facsimilares con explicaciones, ¿no? Entonces yo recomendaría de ediciones especiales de la revista Arqueología Mexicana, que está sacando varios tomos sobre sobre ciertos códices, y es como página por página hay interpretaciones, y los que han trabajado cada documento son especialistas, y recomiendo muchísimo. Y, o sea, sí, esto yo tal vez de arqueología mexicana, que es muy económico, esto es lo bueno de, ¿no? Porque también Fondo de Cultura Económica ha sacado muchas facsímiles con interpretaciones de cada lámina o cada página, pero eso ya tiene tiempo y están agotados, ¿no? Y también es como un poco como caro, ¿no? Entonces tal vez sería, pues no tan fácil, ¿no? Y tal vez en el futuro, después de, ¿no?, terminar esta horrible situación de pandemia, ir a las bibliotecas, ver como lámina por lámina, ¿no?, con interpretaciones. Pero sería, lo más recomendable es las ediciones especiales de la revista Arqueología Mexicana. Perfecto. Sí, esa sugerencia que dices de acudir a las bibliotecas es fundamental. Hay proyectos muy importantes de digitalización que se están haciendo a nivel internacional, en donde se puedan consultar esos materiales, y bueno, también esa es una puerta de acceso a este mundo tan apasionante, que en tu última parte de la presentación, que para quien quiera volver a ver la presentación de SAECO va a quedar en el Facebook de la Academia Mexicana de la Historia. Hay varios sitios que tú pusiste en donde se puedan consultar, sitios de internet donde se pueden consultar estos materiales, ¿no? Pregunta Durruti de Alba, si pudieras comentar algo sobre la edición del Códice Florentino que se está preparando en Estados Unidos, si tienes alguna noticia de eso. No sé si sea el trabajo del propio Kevin Terraciano, que es más o menos reciente. No sé si se refiere a eso. Todavía no tengo mucha información de la edición, lo siento. Bueno, lo que vayamos nosotros averiguando lo vamos a ir poniendo en el Facebook. Agradecemos a los videntes quienes nos están acompañando la paciencia. Josué Barrera dice, excelente presentación. Dice, tengo una pregunta. ¿Hay existencia de códices en el noreste de México? Concretamente se refiere a Sinaloa y Sonora. Pues hasta donde sepa, creo que no. O sea, sí, en Michoacán sí, pero más al norte yo no tengo información. Creo que no, pero no quiero tampoco como afirmar que no, porque también puede encontrar, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también creo que a principios del 2000 ha encontrado un pedazo de un códice dentro del libro de coro en la región zapoteca, ¿no? Entonces,
por el momento no hay, no quiere decir que no existe, sino más bien como que, ¿no? O sea, hasta ahora no tenemos, pero en el futuro podemos encontrar, y algunos también pueblos indígenas que lo tienen, pero no lo, o sea, pues están como guardados para ellos, ¿no? Porque también hay como miedo de lo llevan, ¿no? Y nunca regresan, ¿no? Entonces también hay esto, ¿no? Entonces, no, o sea, actualmente no sabemos, pero no quiere decir que no existe. Perfecto, sí, es un campo vivo de estudio y sigue habiendo investigaciones de diversa índole. Edith García pregunta si el códice conocido como Texcoco a Colman o Códice de San Juan Teotihuacán es jurídico, si tienes conocimiento, si se podría categorizar dentro de ese género. Pues depende de qué se trata, y como dije, ¿no? De que un códice puede tener pues diferentes temas dentro del mismo códice. Entonces, si trata, ¿no? De como juicios, sí es como puede considerar como jurídico, pero también la clasificación o tipificación, no, de Tipologías. tipología Uh-huh. es finalmente como es para nosotros, para estudiar, ¿no? Un poco, ¿no? Y a veces como que un códice pueden tener como varios temas, o, ¿no? Entonces tampoco como que no casarse con tipología, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, fueron como una propuesta, ¿no? De cómo podrían dividir en 5, pero eso tampoco, o sea, un códice es jurídico y otro códice es histórico, ¿no? O sea, no funciona así. Perfecto. Ana Daniela López pregunta si hay alguna relación entre el material seleccionado que se usaban para la confección de los códices y alguna creencia en particular, o si la elección de los materiales estaba en relación con lo más habitual en el contexto, con lo que tenían a la mano. Yo creo que eso es como como también hay como mucha hipótesis de varios investigadores, pero sí como es una combinación como de lo que había y también como ideológico, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de los colores, últimamente, como les comenté, ¿no? Hay como un estudio ya, bueno, hay como varios análisis como científicos que ya sabemos de qué se trata, o sea, de qué es materia prima de colores, ¿no? Entonces, de un mismo color utilizan con, por ejemplo, diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, en caso de códice badiano, de hierbas, ¿no? Parece que como de la raíz pinta algo como con pintura mineral, pero la hoja y flor, o sea, parte de arriba era como con colorante, ¿no? De plantas, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, selección de materiales también tiene que ver mucho con pues, el simbolismo también. Uh-huh. Entonces hay una combinación, digamos, de ambos factores, ¿no? El ideológico y también el de accesibilidad. Sí. Nuestra querida Laura Esponda pregunta, en los códices pictográficos, ¿cómo determinan actualmente la dirección de la lectura en el momento de la interpretación? ¿Cómo saben en qué sentido se debe leer un códice? Ok, bueno, por ejemplo, esto es como de prehispánicos, ¿no? Los prehispánicos, por ejemplo, como de los calendáricos, son más bien, tienen como, ¿cómo se llama? Signos calendáricos. Entonces, a través de orden de los signos podemos saber, o sea, porque este orden de signos calendáricos, o sea, como es enero, febrero, marzo, abril, ¿no? O sea, como esto, ¿no? Entonces siempre el mismo orden y sabemos el orden correcto. Entonces va como con estos signos, o sea, podemos leer como con estos signos, o también, no sé si, bueno, sí también presenté, ¿no? De que
que había a veces como los disquitos, ¿no? Los discos pequeños que como van aumentando ¿no? Cada cuadrícula, entonces sabemos la orden, ¿no? Y muchas veces, en este caso de códices de Oaxaca o Mixteca, y también de los que llaman Grupo Borgia, o más bien como los códices prehispánicos de la tradición Mixteca Puebla, los personajes suelen ver hacia la dirección de la lectura. En caso de un matrimonio es como hombre y mujer, como, o sea, viendo frente a frente, pero otros personajes sí van viendo a la dirección de donde va a ver, y también los signos calendáricos son como cabecitas de venado, cabecitas de jaguar, que también suelen ver a la dirección de la lectura. Entonces, así se define la dirección. Perfecto. Víctor Argüelles pregunta, al no existir una idea de autoría subrayada mediante la firma, ¿se podría considerar nula una concepción artística tal como se la conoce en la tradición europea? Desde como una de las características del arte mesoamericano, desde la época más antes, hasta, bueno, antes de la conquista, como es un trabajo como colectivo, o sea, hay como un punto muy fuerte de como un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy, muy bonito de los pintores de la pintura mural de Cacaxtla, que ahí, de Claudia Brittingham, y ella detectó varios pintores en el mural, pero la división no está como, o sea, tajante, sino como que lo hace de un pintor al otro pintor, como que no está tan, como no se ve como la división, ¿no? Entonces ahí creo que es una noción de que como una obra colectiva, pero que tiene que como ver como una unión, ¿no? Y también como por ejemplo Diana Magaloni, que detectó también varios pintores en el Códice Florentino y ¿no? ha como detectado creo que como 22 pintores, pero también ella no comenta, ¿no? De que, pero finalmente la obra en sí como que tiene una unión, ¿no? Como no, perdón, como una armonía, ¿no? Y yo, por ejemplo, también misma encontré como reverso de Códice Vindobonensis, 3 pintores o posibles como intervenciones, 3 diferentes pintores, pero también como que como que la división no es muy claro, ¿no? Entonces hay como una noción como más bien de una de las características del arte mesoamericano es como una obra colectiva. Perfecto. Ángel García Loyola nos pregunta cómo se representaba la música en los códices. Ay, pues algunas hay, por ejemplo, códices prehispánicos, hay algunas escenas de personajes tocando instrumentos y ahí, pues, ¿no? Como la escena de que toca, se supone que es como que es la música, ¿no? Pero creo que no hay como un signo así del sonido, o sea, sin solo sonido, ¿no? O sea, sí puede haber como una nubecita o algo así como esto, ¿no? De que sale de un tambor, o sea, sí podemos interpretar como música, ¿no? O una oración que no sé si se acuerdan que había en la escena de Temazcal del Códice Magliabechi, que un personaje tenía como un signito sobre su boca y no está como pues hablando, ¿no? Pero tal vez como una oración, entonces podría considerar como música, ¿no? Entonces, así, pero sin nada, o sea, como sin como alrededor, o sea, sin contextos, no hay como
representación de música. O a lo mejor no sabemos tampoco, o sea, eso también podemos decir que no sabemos, que eso es un signo de música, pero no, todavía no hemos llegado a descubrir. Perfecto. Nos pregunta Alejandro Dial, más bien pide orientación, dice que es maestro de educación primaria y que qué le recomendarías trabajar con sus alumnos para que se inicien en el estudio de las culturas mesoamericanas. De culturas mesoamericanas, o sea, en general no de códices, ¿verdad? Bueno. Pues a lo mejor es una buena entrada porque es un elemento muy, muy vivo, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú? Uh-huh. También, por ejemplo, yo como vengo de un país de cómics, ¿no? Entonces, un códice es un cómic prehispánico, ¿no? Entonces, tal vez como tomar alguna lámina y ir como descubriendo la historia que narra de este códice, ¿no? Tal vez como tomar como si fuera un cómic. Tal vez sería... Una inspiración para una interpretación contemporánea, ¿verdad? Ajá, sí. Seferino Mendoza pregunta, ¿qué trabajos de escritura actual se pueden considerar como la herencia de los códices antiguos? El trabajo de escritura... Sí, sí, él dice escritura en general, no sé si se refiere a aspectos literarios que se podrían considerar como herencia de los códices antiguos o herederos de los códices antiguos. De escritura actual, es que no sé, creo que no. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué trabajos de escritura actual se pueden considerar como la herencia de los códices antiguos? O sea, el trabajo no, o sea, escritura actual que está en México, ¿será? No dice algo más, no sé, no lo sabría interpretar. Si no es claro para nosotros, le vamos a pedir a Seferino que nos lo vuelva a plantear para no estar inventando lo que él quiere decirnos. Uh-huh. Lupita Hernández nos pregunta, para consultar los códices en electrónico para verlos y admirarlos, ¿podría ser posible? Está en la lista al final de tu presentación, hay algunos lugares que estén los códices digitalizados que puedas sugerir. Ah, sí, claro. O sea, sí, no sé si vieron al final de mi presentación, puse algunos sitios que pueden ver como imágenes digitalizadas y ahora está como, hay muchísimos y había uno que es Biblioteca Digital Mexicana, así se llamaba, ¿no? Sí. ¿no? Ahí está la mexicana y está la mundial, que también tiene mundial, ¿no? Los dos códices. tienen también como códices y no es una imagen tan buena, pero de el sitio de FAMSI también encontramos, pero también, como les dije, que las instituciones, las bibliotecas y los museos que tienen originales de algunos códices, tienen a veces como suben en su página como parte de sus colecciones. Entonces, tal vez, por ejemplo, yo ahí, como también dije, ¿no? De que la mayoría de las imágenes de mi presentación tomé de estos sitios. Entonces, si ustedes ven en las presentaciones de otra vez y tiene como una liga, ¿no? Ahí, o sea, sí, eso es, tomé, ¿no? Un poco, también como un poco evitar de, ¿cómo se llama? De derechos de autores de imágenes. Por eso están como en la línea, eso quiere decir que sí puedo usar, ¿no? Para una presentación, ¿no? Por eso, a propósito, tomé de estas páginas para eso, ¿no? Y entonces pueden ir también viendo la liga y a veces es muy difícil de encontrar, pero si saben dónde está tal códice, entonces, ¿no? O sea, tal museo, ¿no? Entonces entra a la página del museo y ven en la colección y tal vez pueden encontrar. Entonces, ahora desde, no sé desde cuándo, pero está muy, o sea, todo es casi muy fácil de ver, encontrar un códice completo
en internet, y antes era difícil y teníamos que ir a las bibliotecas y consultar los facsímiles, ¿no? Pero ahora yo creo que es muy bueno. Ya. Sí, yo creo que ese es un proceso en general que la consulta de documentos y libros va paulatinamente ampliándose y abriéndose, y en esta coyuntura en la que estamos actualmente atravesando también ha favorecido esas políticas de apertura, y muchas bibliotecas nacionales, la Biblioteca Nacional de México, muchas de América Latina y de otras latitudes están en esa dinámica. Finalmente, Raúl García pregunta, ¿se les llama títulos primordiales a los que realizaron los pueblos indios con el propósito de defender sus tierras en litigios legales antes de la audiencia? O sea, su pregunta es si a eso se le denominan títulos primordiales. También hay como unos documentos que se llaman títulos primordiales, que sí, justamente es para como legitimar, ¿no? La posesión de la tierra, y sí, así se llama. Pues Aeko, hubo muchísimas preguntas, otro tanto de felicitaciones y de agradecimientos por tu exposición tan didáctica y tan meticulosa. Por mi parte también quiero agradecer muchísimo tu disposición y tu generosidad, y sin duda también a la academia. Antes de dar paso a Yasmín, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde a nuestra siguiente sesión de este ciclo, que va a estar a cargo del doctor Salvador Reyes Equiguas, en torno al patrimonio escrito náhuatl, historia de su estudio y edición en el caso concreto de los cantares mexicanos, ¿no? Entonces, por mi parte, sería todo por hoy. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que nos acompañaron y que nos siguieron. Nos comprometemos a tratar de responder, y si alguna pregunta no fue bien interpretada por mí o no respondía a cabalidad, podemos dar el seguimiento en la propia página de Facebook, o que se dirijan al correo de la academia para que nos la hagan llegar, y nosotros a su vez a los ponentes. No sé, Yasmín, si quieras hacer algún comentario, o si damos ya por concluida la sesión del día de hoy. Pues solamente agradecer a la doctora Yanagisawa, a usted, doctora Garone, coordinadora de nuestro ciclo, pues esta magnífica oportunidad que le da a nuestro público en la Academia Mexicana de la Historia de pues involucrarse y conocer este maravilloso mundo en cuanto al tema de nuestro ciclo, justamente la introducción a la historia del libro y la edición en México. Pues nada, los esperamos ya a todos. Muchas gracias por haber estado atentos a nuestra transmisión. Y pues la próxima semana nos vemos. Los invitamos a que revisen también las actividades que ya están agendadas por parte de la academia para nuestros próximos ciclos, y en este ciclo pues darle continuidad. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ya la doctora Garone y la doctora Saeko leerán las felicitaciones y los agradecimientos por esta conferencia. Pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.